damos también la más cordial bienvenida a Antonio Godoy González Vélez, quien hoy nos va a compartir su experiencia, ¿no? y bueno, sus conocimientos en relación al tema de la movilidad urbana. Así que bueno, bienvenidos a todas, todos y todas. Bueno, les presento a Antonio Godoy González Vélez, antropólogo que ha trabajado en temas de movilidad, seguridad vial, conservación y educación ambiental durante más de 20 años y ha sido activista y promotor de programas ciudadanos desde organizaciones civiles y plataformas ciudadanas, en las que destaca el programa de la ciclovía recreativa dominical de Morelia, que lleva ya 15 años de implementarse en el centro de la ciudad. Actualmente forma parte de la consultora Frecuencia Urbana, con el que desarrolla proyectos de estudios de movilidad y transporte. Le interesa trabajar en las ciudades bajo el enfoque de derecho a la ciudad y la forma en la que el espacio público debe ser el gran articulador de las políticas públicas y la acción ciudadana. Cree en la participación ciudadana, puede crear un escenario positivo para el colectivo y la transformación urbana. Y bueno, mi compañero es una pequeña introducción. Sí, buenos días, compañeros, ponente. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a esta conferencia y pues como breve introducción podamos mencionar que el espacio público puede definirse como un componente social dentro de la ciudad, un área de intervención en la cual articula diversos aspectos de la vida urbana. Pero si profundizamos en un sentido más estricto, podemos identificar axiomas claros relacionados con la vida pública. Como su nombre sugiere, se trata de un lugar vinculado a los bienes comunes, una relación entre espacio y tiempo que se inscribe en un contexto histórico y en las costumbres cotidianas de cada localidad. Es el escenario donde transitan vehículos y personas, donde se realiza el comercio y donde se materializan los discursos que moldean la vida diaria. Al abordar el espacio público desde una perspectiva más amplia, se revelan múltiples significados para quienes lo habitan. La ciudad no es solo un lugar de tránsito hacia un destino o de recreación, estudios o incluso rituales, sino que también es una experiencia abstracta que transforma nuestra cotidianidad. A través de estos espacios percibimos una organización distinta, donde convergen luces y sombras, interactuando con nuestros propios sentidos. Esta experiencia nos conecta con símbolos representativos de nuestra identidad y, por supuesto, de nuestra memoria colectiva. Al recorrer estos pasajes somos conscientes de que contienen más elementos de los que podemos describir. No solo encontraremos calicanto, cantera o incluso concreto, sino que también somos invitados a participar en su existencia ordinaria y a sentirnos parte de su dinámica. Dicho esto, doy la palabra a nuestro ponente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Nuria y Samuel, por esta buena introducción y agradecer a la doctora Eva Fernández por la invitación. Creo que algo muy interesante que nos compartía Samuel es que en el tema del espacio público, la movilidad urbana, el patrimonio, ciudades mexicanas coloniales como Querétaro o Morelia, que es la ciudad donde yo vivo, siempre es muy interesante cómo podemos estar generando una interpretación, pero al mismo tiempo somos habitantes de esa serie de interpretaciones que podemos tener, ya sea como estudiosos del entorno urbano, como pensadores también de la ciudad. Y en ese sentido, esta ponencia está encaminada a compartirles algo de lo que a lo largo de ya son casi 2 décadas que nos dimos a la tarea o empezamos a detectar algunas cosas que para nosotros tenían que cambiar en la ciudad, y eso nos motivó a, 1, organizarnos como ciudadanos, 2, tomar en cuenta que como ciudadanos proactivos podemos generar transformaciones en el espacio. Ya decía Samuel, al final de cuentas en la trama urbana, en la trama de la ciudad, hay algo más que solo cantera o el asfalto o los semáforos
o el transporte público. Es decir, somos parte de la ciudad y tenemos que ir generando este entendimiento a partir de lo que somos en ella. Entonces, en las reflexiones que estaremos haciendo el día de hoy, la primera, casi siempre me gusta empezar por la reflexión de qué es la movilidad. Ya estamos listos para la presentación, si podemos ir cambiándola, por favor. Una más. Morelia, Querétaro son ciudades coloniales. Es bien interesante porque cuando desde el activismo hicimos el planteamiento de que la ciudad tenía que ser repensada, realmente en el siglo XVI, XVII, cuando se hacen las trazas de las ciudades coloniales mexicanas, la realidad es de que la escala pues, era una escala humana. Los vehículos eran carretas y si ustedes se fijan en los centros de la ciudad, prácticamente un desplazamiento de 15 minutos, 20 minutos caminando nos lleva a cualquier lugar. Después, con el cambio o la modernización o la motorización de nuestros desplazamientos, es que empezamos a, uno, constreñir el espacio público, nuestros centros históricos, para poderle dar cabida a los vehículos, y se empieza a perder en esta forma de movernos como la presencia humana. Y aquí es bien interesante porque en Morelia, cuando empezamos a repensar la ciudad, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era recuperar una ciudad que ya existía desde el siglo XVI, XVII. Que caminar en la ciudad es un acto humano y que además ese caminar pues debe de ser un ejercicio que también promueve justicia social y valores democráticos en las ciudades, y voy a profundizar más adelante. Entonces, para empezar, ¿qué es la movilidad? ¿Por qué hace 10 años o 15 años no se entendía el problema de la movilidad, pero sí atendíamos la necesidad de los desplazamientos? Es decir, las personas siempre hemos tenido la necesidad de movernos de un lugar a otro para satisfacer pues, nuestras necesidades. La movilidad urbana entonces son los desplazamientos que realizamos las personas o hacemos que los desplazamientos necesarios para que los bienes puedan llegar a un destino. Pero esto antes podíamos haberlo referido por ingeniería de tránsito, que era mover de un lugar a otro, nos íbamos a estar desplazando, y es lo que antes se decía el tránsito vehicular, el tránsito peatonal. Pero ¿por qué hablar de movilidad y ya no de tránsito? Porque en la movilidad existe el reconocimiento a otras características y otros componentes que se dan en nuestros traslados en la vida diaria. Ahorita aquí estamos en un espacio de la parte de la Facultad de Filosofía. Aquí seguramente va a ser más sencillo que cuando estamos con los ingenieros de transporte, porque en ese sentido, cuando tomamos el camión, pues tomamos el camión y sabemos que vamos a hacer un desplazamiento de 20 minutos, que nos va a costar la tarifa, no sé cuánto cuesta el transporte, 11 pesos. ¿11? 11 pesos. Pero, ¿qué es la movilidad? La movilidad entonces es la experiencia en el traslado. Es decir, esos 20 minutos, ¿cómo fueron? Son exactamente iguales trasladarme si tengo 75 años y soy mujer. Es exactamente lo mismo moverme si soy menor de edad, voy a la secundaria. Es decir, el tema de género y algunos aspectos sociales empiezan a incidir
para poder saber y reconocer que hay un valor y una experiencia de viaje que tenemos que tomar en cuenta más allá de solamente tomó el camión, le tomó 20 minutos y llegó a su destino. Entonces esta foto me gusta mucho por dos cosas. Es en el centro de la ciudad de Morelia, podría ser pues, muy similar a Querétaro, ¿no? Pero esta presión que hay de, pues uno, la ciudad patrimonio, la parte de Morelia, patrimonio de la humanidad. Si ustedes se fijan, hay un letrerito de la parada de transporte. Entonces esa parada de transporte es todo el servicio que actualmente tienen las personas que se mueven en transporte público. Es decir, si llueve, si hay sol, si hay que esperar el transporte, lo tienen que hacer de esa manera. Y del otro lado, pues tenemos los coches estacionados en una zona donde posiblemente la reinterpretación del espacio público por la cantidad de personas que están o requieren en este sentido moverse en transporte público debería ser una prioridad y no así solamente la gestión de estacionamientos, por ejemplo, en el centro, ¿no? Entonces, la movilidad urbana van a ser los desplazamientos que realizamos, pero también importa la forma en la que lo realizamos y la experiencia en la que lo realizamos. Y es el desplazamiento de personas, pero también de bienes. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? ¿Por qué usamos tanto el automóvil? Tal vez abuelos, padres, los baby boomers, las generaciones donde todos tenemos esta idea, los que somos ya cuarentones, treintones. Hace algunos años decían, todo el mundo tiene un Jetta en la cabeza, todos tienen un Volkswagen en la cabeza. La forma de incidir y promover que el auto es la mejor herramienta para moverse en la ciudad es constante y es una campaña publicitaria, podríamos incluso hablar hasta de dominación cultural, hegemónica, económica, y por eso siempre vamos a ver los anuncios, que esto es bien interesante. Ustedes se fijan, todos los anuncios de vehículos tienen que ver con que te puedes desplazar en la ciudad de manera rápida, ¿no? Pero nunca nos ponen el atasco, nunca nos ponen las vueltas que tienes que dar para el estacionamiento. Es decir, todos esos problemas que genera la excesiva motorización, que fomenta esta cultura del automóvil, en la cual pues no es algo improvisado, sino que es algo sistemático y que permea en muchas de las culturas a nivel global, y en nuestro país no es ninguna excepción. Actualmente, por ejemplo, ustedes en Querétaro tienen va a haber se va a recuperar el tren de pasajeros, ¿no? Va a haber este tren para poder conectar Querétaro con la Ciudad de México. Y hablar del tren de pasajeros es otra vez hablar de la movilidad en colectivo. Rompe un poco esta idea que a finales de los 90s, cuando deja de existir el transporte de pasajeros, fue porque había que fomentar y disminuir o atomizar los traslados que ahora se hacen en camión o se hacen en vehículo particular. Entonces empieza a recuperarse y hacerle frente a esta cultura del automóvil por pues una cultura de lo colectivo, de lo que puede ser el bien común, que es mejor apostarle al transporte público y usar el vehículo, sí, pero para ciertos viajes, no necesariamente en la movilidad urbana. ¿Lo que sigue? ¿La que sigue, por favor? Esto es lo que les digo, ¿no? Es decir, son 4 ciudades mexicanas. Si mal no recuerdo, Querétaro es esta de acá arriba a la derecha. Ciudad de México, Guadalajara, Morelia. Todos tratan de resolver el problema de esta cultura del automóvil.
¿no? Entonces les decía, cuando nos venden el vehículo, sí, puedes ir rápido, es 4x4, todo terreno, pero esta es la realidad de la movilidad urbana en nuestro país. Y lo más interesante es que siempre se nos trata de vender que para resolver el problema del tráfico, la solución es haciendo más infraestructura para el automóvil, ¿no? Entonces, siempre cabe un carril más. Pues hagamos la banqueta más estrecha, o si no hay banqueta, mejor, para meter un carril más. ¿Por qué no se puede gestionar un carril de transporte público? Me imagino que cuando metieron el Querétaro había mucha inconformidad de un sector que decía, oye, le vas a quitar un carril al auto, ¿no? Es decir, y empiezan a salir estas reflexiones, estos discursos, se me olvidó comentarlo hace rato, que luego nos enfrentamos los que estamos en esto y nos enfrentamos a comentarios de personas que dicen, lo que pasa es que Morelia no está pensada para las bicicletas, lo que pasa es que Morelia no está pensada para los peatones. Si es una ciudad del siglo XVI, para lo que no fue pensada fue precisamente para el tema de la carga vehicular, y este tipo de soluciones absorben mucho espacio. Entonces, un camellón, un parque, un área verde, la vas disminuyendo para meterle más carriles. Y aquí entra también otra dinámica bastante interesante, que es que normalmente el promedio de la ocupación vehicular caben 5 personas, pero si ustedes observan, la mayoría de las veces los vehículos van ocupados solamente por un pasajero. Es decir, requerimos el espacio del automóvil, 12 metros cuadrados más o menos, para mover una sola persona. La que sigue, por favor. Y ahora el discurso de la electromovilidad, ¿no? Es decir, si los vehículos a gasolina contaminan, entonces una de las soluciones es, pues hagámoslos eléctricos. Si pasamos de los vehículos de combustión, el petróleo, a los eléctricos, independientemente que la forma en la que generemos la energía, que también es por medio de quema de petróleo, el problema central es, 1, el diseño de la ciudad, 2, el espacio que esto va a requerir. Entonces, life without electric cars, la vida sin coches eléctricos, dice la lámina de arriba, y la lámina de abajo dice la vida con coches eléctricos. Es decir, el problema esencial a lo que venimos a hacer la reflexión es que la ciudad para autos no va a cambiar si es eléctrico o de petróleo, ¿no? O incluso de agua. Es decir, uno de los problemas de la movilidad urbana sí es la contaminación, pero el que nos interesa en esta conversación tiene que ver con el espacio público, con la parte de la ciudad, ¿no? Entonces, generarle carriles a todos esos coches eléctricos va a generar los mismos problemas. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la realidad de nuestras calles mexicanas. En el centro del país, el 70% del espacio público, es decir, una vez de paramento a paramento en la calle, ese 70% del espacio público está ocupado directa o indirectamente por el auto. Yo no sé, acá en Querétaro, en Morelia sí tenemos un problema de falta de regulación. Entonces además no los vemos abajo de la banqueta, los vemos arriba de la banqueta, los vemos sobre camellones, entonces incluso podría ser un poco menor. Pero lo interesante de Morelia, de Michoacán o a nivel nacional, es que el 70% de la población, esto es México, se mueve en la parte del 30%. O sea, el 70% de la población usa transporte público, camina y usa la bicicleta. Y el otro 30% de la población es el que requiere el 70%. Entonces aquí es lo que hablábamos sobre las cuestiones de ciudad, espacio público, justicia, democracia, ¿no?
¿Por qué democracia? ¿Por qué hablar de democracia si estamos hablando de coches, personas y transporte? Porque al final la inversión está encaminada a ese 30% de la población. Cuando además es el 30% de la población se mueve en una ocupación de 1.5, es la ocupación de las personas que se mueven en auto, es decir, mucho espacio para mover a muy pocas personas, y todos los demás están peleando el espacio público. La que sigue, por favor. ¿Es esta la idea? ¿No? Los que vamos en auto, ponemos la música que queremos, el aromatizante que queremos, elegimos quién puede ser nuestro compañero de viaje o compañera de viaje, ¿no? Aire acondicionado, puedes reclinar el asiento, y el 70% en el transporte público, la bici por ahí peleando el espacio. Y esta imagen de las personas esperando la parada, pues si nos acordamos de la imagen que les mostraba de Morelia, pues ni siquiera tienen banca y una sombrita, ¿no? O un techo para resguardarse de la lluvia. Entonces esto es parte de la injusticia que se genera a la hora que nos movemos. Por eso dejar de entender en el tránsito sería, pues está el carril de transporte público, el carril de vehicular, la banqueta, parada de transporte y ciclovías. Pero hablar de movilidad habla de la experiencia, y son, por ejemplo, los rostros, ¿no? Que te subes al camión y entonces huele a canela, va oyendo la cumbia, no eliges a tus compañeros de viaje, ¿no? Y varias cosas que van sucediendo en lo colectivo, que siempre es más interesante cómo se gestiona desde lo colectivo, si se logra o no que el chofer le baje el volumen a la música, si está dolido ya va oyendo las del conjunto Primavera, pues está cañón, ¿no? Pero la idea es de que cómo gestionamos, cómo hablamos de ciudad desde las mayorías, que normalmente además son las que no tienen voz. O sea, es muy raro que en las redes sociales, si hay un bache, si no funciona el semáforo, si van a poner un carril para transporte público, las redes sociales estallan. Pero si no hay banqueta, si la ciclovía la pusieron del lado izquierdo o del lado derecho, si no está completa, si el transporte público su calidad es mala, eso está invisibilizado. No importa. ¿Y por qué tampoco importa? Porque normalmente las personas que toman decisiones en materia de movilidad, ¿de qué lado creen que están? ¿En la banqueta esperando el transporte público? ¿En la bicicleta? ¿O se mueven en auto? ¿No? ¿En auto? ¿Transporte? En auto y con chofer. En auto, con chofer y algunos hasta con escoltas. Y sobre las calles, justo ¿dónde están los problemas de tránsito? No llego en 10 minutos por las realidades que les hice, que les cometí en 10 minutos. Justo. Y esto parte de los tomadores de decisión, las personas que toman decisiones, tienen que ver ahora con esta parte de qué es lo que voy a resolver, los problemas de otros o los problemas que me atañen a mí, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de transporte público desde la suburban que hablar de transporte público esperando el transporte público, si pasa o no el camión a la hora indicada, las frecuencias, no es lo mismo. No es lo mismo tomar decisiones si te mueves en bicicleta y te pasan los vehículos por todos lados si quieres una ciclovía, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, algo bien interesante, ¿hay alguien de arquitectura aquí? ¿No? Ah, muy bien, Samuel. Normalmente, esto es bien interesante, en arquitectura el modelo de casa, y me puedes corregir si no estoy actualizado. Tengo un técnico, no vamos a arquitectura, no soy ingeniero. No, pero bueno, al final, una parte del diseño de las casas, cómo están pensadas las casas en arquitecturas, las casas se siguen construyendo como hace 40 o 50 años, para un coche o dos.
que era como antes, pues un coche es para quien provee, para que vaya, reparta a la infancia y que vayan a las escuelas, se vaya a trabajar y luego regrese. Un vehículo. Cuando en realidad ya la demanda es que en muchas casas mexicanas ya no solamente es un coche, sino es un coche por familia, pero ya no es un coche por familia, sino llega a ser un coche por miembro de la familia. Entonces, ¿qué significa? Que tienes coches estacionados en el espacio público porque no se ha cambiado el modelo de diseño o no se puede cambiar porque es mucho más caro hacerle una casa, dedicarle el primer piso a tu casa, a todos los coches y todo mandarlo al segundo piso. Los terrenos no caben, es decir, hay problemas de espacio que el espacio público lo soporta, que todos y todas soportamos esa carga vehicular. Sin embargo, haciendo la reflexión, si le damos todo el espacio que requieren, o este 70% de espacio público que absorben los vehículos en la ciudad, es como pensar así nuestras casas, como esto del lado derecho. Le dedicamos el 70% al auto y todo lo demás. Entonces, imagínense un modelo de casa donde sea la casa para el auto y las personas apretadas realizando su día a día, ¿no? La que sigue. Es bien interesante que además de que luego construimos calles, hacemos ampliaciones a las vialidades, ese dinero es un dinero público, no es un dinero que paga la tasa o la tenencia del auto, es un dinero de todos. Y nos encontramos con que luego hay zonas de cierta infraestructura, ciertas calles, ciertas avenidas, con el letrero de que no, peatones por aquí no, prohibido cruzar. Oye, ¿cómo no voy a cruzar si de mi colonia a la panadería pues tengo que llegar al otro lado? Este símbolo habla justamente de esa dominación del vehículo sobre la infraestructura y cómo no solamente es prohibirle a ese símbolo, hablando de símbolos, ese símbolo es una persona como yo, hombre, ya maduro, ¿no? Pero realmente lo que están prohibiendo son todas a esas otras personas que están detrás. Nuevamente insisto, no es lo mismo que a mis 45 años tenga que caminar 500 metros para llegar a un paso seguro o un paso elevado peatonal, a que lo haga un adulto mayor, a que lo haga una persona con alguna discapacidad, ya sea permanente o temporal. La que sigue, por favor. Entonces, nuevamente, la experiencia de viaje. La banqueta, ¿no? ¿Por qué esa persona prefiere ir por el arroyo vehicular? O la pregunta es, ¿prefiere o no tuvo otra opción? Por la edad, vemos que lo más seguro es que tenía algún problema y no es de que optó o sea una persona que diga, es que a mí me gusta ir en contraflujo y que me pasen los coches a 20 centímetros de mí. No, la infraestructura no es adecuada. Punto. ¿No? La que sigue, por favor. Entonces, desde el 2021 existe en la Constitución Política de México el derecho a la movilidad. No sé si ustedes lo conocían, pero este derecho pues, nos tomó 15 años que pudiera verse reflejado en algún documento, ley, en este caso en la Constitución mexicana, y nos dice que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Siempre los mexicanos somos bien fregones para describir cosas bonitas. Eso
Yo creo que todos estamos de acuerdo, o sea, es decir, esto es lo deseable. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? La que sigue, por favor. Entonces, uno, las calles, y aquí Samuel hacía un ejercicio, para nosotros las calles son plazas, son el espacio donde nos encontramos con los otros. Hay una negociación siempre de lo que es y no debe de ser. Es decir, esto es lo interesante del espacio público. En el espacio público es donde se ponen a prueba, o es donde estamos en todo momento pues validando lo que se nos enseña. ¿Por qué no está bien hacer piropos en la calle, por ejemplo? Esas negociaciones que se han dado todo el tiempo es parte del paradigma que tiene que ver con encontrarse con las personas, respetar, ayudar, ser empático. Son valores que se pueden promover en el espacio público, en la calle como plaza. ¿Por qué en la calle como plaza pública? Ya lo decía Samuel, porque en la calle suceden más cosas que solamente mover autos. En la calle encontramos mercados sobre ruedas, encontramos juegos, fiestas populares, religiosas, eventos culturales, actividades políticas o de manifestación por alguna circunstancia, problema social específico. Entonces la calle es nuestro espacio de encuentro, la calle debe ser nuestra, la calle es de ustedes. ¿Cómo le podemos hacer para romper ese paradigma? Apropiándonos de ella, pero no apropiándonos de ella como también luego pasa que me apropio de un pedazo de la calle para resguardar mi coche y las cerco. No, apropiación colectiva, bien común. La calle es un medio de comunicación entre personas que nos permite interactuar con habitantes de otra ciudad. Estas interacciones muchas veces pueden ser violentas, sí. Esas son de las tareas que tenemos como sociedad de ir eliminando. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Entonces también, cuando la calle, la plaza, se cambia el diseño, de aquí en Querétaro ustedes también tienen varios ejemplos de calles que eran vehiculares con unas banquetas ridículas de 40, 80 centímetros, y le cambias la dinámica y haces una propuesta que genere otras condiciones, surgen cosas como esto, ¿no? Es decir, puedes generar que las personas se apropien, que tengan emociones positivas alrededor de la calle, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, para romper ese paradigma del aprovechamiento del espacio público, de las calles, existe esta herramienta que es la pirámide de la movilidad urbana, que en el artículo 4 constitucional, cuando dice seguridad vial, equidad, igualdad, se refiere a esto. No en el sentido de que yo me muevo en auto y tengo la misma responsabilidad que una persona que se mueve caminando. Esto es falso. Hay más responsabilidad de una persona que maneja un vehículo a una persona que simplemente sale a caminar. No es igualdad en ese sentido. La igualdad es de que todos, sí, debe de haber un espacio, pero por encima están las personas, porque las personas es el principal patrimonio que tienen las ciudades. Entonces, ¿las personas quiénes son? Son personas que tienen discapacidades temporales o permanentes, tienen edad, tienen género, pueden además tener otro tipo de actividades, jugar en la calle, ¿sí? Debería de poder, no es lo mismo jugar en el Libramiento, jugar en nuestras calles. Bicicleta en el segundo nivel, y por esto entendemos todos los vehículos de propulsión humana, no solamente la bici, patineta, patines, patín del diablo, triciclo, nombren ustedes.
Y también están ordenados en cuestiones de eficiencia. Arriba, los que no contaminan, y hasta abajo, los que contaminan más. Aquí hay otro paradigma. En Michoacán no tenemos transportes tan nuevos como ustedes aquí en Querétaro. Casi todas son combis y una gran cantidad de camiones tienen 40 años en servicio. Entonces, no es cierto que el transporte público contamina más que el transporte vehicular. ¿Por qué? Simplemente porque es más la cantidad de personas que se mueven en auto. Perdón, hay más automóviles que unidades al servicio de transporte público. Entonces, este también es un mito que tenemos en nuestras ciudades. Sí, hay camiones que pueden no tener buen servicio, pero aún así, ese camión está moviendo 80, 90 personas, mientras para mover 90 personas, con el reparto modal que tenemos, estaríamos hablando de 80 vehículos, 75 vehículos. Esos 75 vehículos contaminan más, aunque todos sean nuevos, aunque todos sean eléctricos. ¿La que sigue? Entonces, visibilizar quiénes son los peatones, ¿no? Desde las mascotas hasta esta gran diversidad, ¿no?, de actores que caminan y que hacen sus traslados, tienen que ver con algún objetivo principal. Por ahí hicimos un ejercicio y aquí con ustedes, ahorita lo vamos a mostrar, pero son la mayoría de las personas que se mueven en nuestra ciudad, pues no son personas que pueden correr, que pueden subir escaleras. Hay varias dificultades. Entonces, esta imagen de quién es peatón me gusta. Es de la Liga Peatonal. De hecho, creo que hace una semana, 2 semanas estuvieron aquí haciendo un foro, un congreso nacional. Y esta es una muy buena herramienta, se llama la Carta de los Derechos Peatonales. ¿La que sigue? Entonces, haciendo las reflexiones y para darle un poco más de ejemplos de aterrizar estas ideas, cuando empezamos a hacer la ciclovía recreativa dominical en la ciudad de Morelia, una de las cosas que se nos cuestionaba es que las personas, todos los locales que están sobre, esta es la avenida Madero, que es la avenida más, digamos, la que mueve de oriente a poniente y pasa por el primer cuadro de la ciudad. Entonces los domingos ahí se hace una ciclovía que mide 5 kilómetros de distancia. Entonces era bien interesante porque este ejercicio nos sirvió para decir el espacio que ocupan esas 50 personas. Entonces, si ya sabemos que tenemos una tasa de ocupación de 1.5 personas por vehículo, hicimos el ejercicio para demostrar cuántos vehículos se requieren para mover 50 personas, que es la foto que tenemos a la izquierda. Entonces, la gente cuando veía lo que pasaba del lado derecho, lo de los locales y eso, decían, es que no hay gente cuando vienen aquí a la ciclovía. O sea, ustedes están haciendo que haya menos personas en el centro de la ciudad, cuando estaban acostumbrados a ver la imagen de la izquierda. Si veían ese grupo de personas, era poca gente para ellos. Pero la realidad, y es a lo que nuevamente, como tomador de decisión, si yo estoy en ese atasco de ahí, pues evidentemente el siguiente paso es quitar las banquetas para que quepa otro carril, ¿no? Pero si estamos en el tema de la movilidad urbana y reconocemos que hay más personas que se mueven sin usar el auto, entonces sí podemos reconocer que se puede hacer un cambio en la ciudad. Y este ejercicio es muy interesante porque cumplía 2 finalidades o tenía 2 objetivos. Uno, todas las ciudades históricas mexicanas nuestras, la gran vocación que se les ha dado es que sean turísticas. Ustedes vienen a esta escuela que está en el centro y tienen ese gran privilegio de que vienen al centro. Tal vez no vienen a gusto, tal vez vienen más a fuerzas que de ganas. Si el campus estuviera en otra zona de la ciudad, no sé, por Puriquilla o algo así, posiblemente puede ser más atractivo a muchos de ustedes. Sin embargo, Morelia, al igual que el Querétaro, sus habitantes dejan de venir a los centros históricos por esa vocación que le dan, que es para los turistas.
Y una vez que empiezas a no tener relación de identidad con tu centro histórico, entonces empezamos también a tener pues un cambio, ¿no? Y un rumbo tal vez distinto. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces nada más fueron los ejercicios de las diferentes modalidades. Allá tenemos combis, entonces por eso usamos la combi, si no hubiéramos metido un solo camión de ustedes, ¿no? Pero ese es el espacio que se requiere para mover 50 personas. Entonces, cambiar el chip y entender que podemos hacer desplazamientos de otro tipo en la ciudad, rescatando y generando una posibilidad distinta. Esta avenida, hace 350 años, tenía un tranvía jalado por burros y tenía un camellón. En plena crisis climática, se antoja que ahora todas nuestras ciudades urbanas, todas nuestras ciudades sean verdes. ¿Cómo logramos ampliar los camellones si la inercia dice que hay que quitarlos para hacer más carriles? Apostándole a este tipo de movilidad. ¿La que sigue? Entonces, para aterrizar, les quise presentar este ejercicio de qué es seguridad vial y cómo es el tema de la seguridad vial en el estado de Querétaro y en el estado de Michoacán. De entrada, decirles que ustedes son muy afortunados porque viven en un estado donde casi 80% de la población vive en la zona metropolitana de Querétaro, y en Michoacán tenemos varias ciudades distribuidas en todo el territorio, y entonces eso genera dificultades para poder invertirle y hacer cambios notorios en nuestras ciudades. Sin embargo, estos datos son del INEGI. Existe un organismo nacional que es el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, CONAPRA. Ese consejo tiene 30 años existiendo, pero desde hace 20 años se dieron a la tarea de que, tiene 20 años que existe, 30 años que existe el CONAPRA, y ese organismo lo que se encargaba justamente era de ver los accidentes laborales del hogar en la ciudad. Entonces, tienen desde el 2012 a la fecha que el 90% de sus actividades tienen que ver con la seguridad vial, porque es donde tienen la mayor parte de las defunciones. Es decir, el accidente laboral, el accidente de la casa, las picaduras, quemaduras, están en segundo o tercer plano. ¿Por qué? Por la problemática de la seguridad vial de nuestro país. 16.500 mexicanos cada año pierden la vida en nuestras calles. Y aquí está cómo se distribuye. Querétaro tiene una población de 2.300.000, casi 20.000 habitantes. Esos 2.320.000 habitantes tienen 805 vehículos en total, digamos, registrados con placas de Querétaro, y de eso se saca una cifra de motorización por cada 1.000 habitantes. ¿Esto qué significa? Que por cada 10 queretanas, tenemos casi 4 vehículos en el territorio. De cada 10 personas hay 4 vehículos. ¿Va? Vean la motorización de Michoacán. Michoacán tiene 4.800.000 habitantes y somos el cuarto estado con más vehículos del país. Tenemos 2.631.000 vehículos. ¿Eso qué significa? Que por cada 2 habitantes tenemos un vehículo. Y lo vemos. Maite es de Morelia, no sé si la estoy balconeando y ha dicho que no es de Morelia, pero son cambios que se van notando, porque esos vehículos no se están estacionando dentro de las casas, esos vehículos están en las calles. Entonces cada vez se vuelve más complicado que incluso las calles de las colonias sea difícil encontrar estacionamiento. ¿Por qué es eso? Habrá una relación de que nos movemos en combi
Si ese es nuestro sistema de transporte que no atrae, ese sistema de transporte aleja, necesitamos jalar. Pero algo también importante en el sentido de los siniestros, que aquí quiero mostrarles. En Querétaro, en el 2021, este es el reporte del 2022, en el 2021 se registraron 11.588 accidentes vehiculares. De esos accidentes, 533 fueron en carreteras federales, 11.000 fueron en las calles de la zona urbana y suburbana. En Michoacán tuvimos 14.000 accidentes, de los cuales tuvimos 13.000 en zonas urbanas y suburbanas. ¿Qué nos deja? Hubo en Querétaro 1.638 personas lesionadas y 387 personas fallecidas. Michoacán, 4.647 personas lesionadas, 815 personas fallecidas. Podríamos decir, bueno, casi se entiende por qué es el doble de la población, pero no tendríamos por qué, de entrada, aceptarlo. Y este es uno de los paradigmas que tenemos los que impulsamos la seguridad vial en nuestras ciudades. Es decir, normalmente se dice, es que la carretera es muy peligrosa. Pues no, la gente, los accidentes, las lesiones suceden en las calles de la ciudad. Es decir, alguien que venía de trabajar, alguien que fue a la panadería, son los que ya no regresan a sus casas, ¿no? Entonces, son cosas que no son aceptables y por este tipo de acciones fue por los cuales se promovió el derecho constitucional a la movilidad urbana segura. La que sigue, por favor. Y entonces, aquí tenemos el ejercicio, por ahí se les pasó un Google, no sé si, a ver, ¿quiénes participaron en la encuesta de movilidad que les hicimos? Levanten la mano. Eso. Hubo 41 respuestas de cómo nos movemos a la facultad, y este ejercicio lo quería hacer junto con un mapa, pero lamentablemente no lo pudimos terminar, para ver más o menos los desplazamientos que se hacen y desde dónde se mueven ustedes. Pero una de las cosas que están agradables es que de las 41 respuestas, 16 personas llegan en transporte público a la facultad. ¿Será porque es el centro? ¿Será porque aquí están las rutas y es fácil llegar? Hay menos estacionamiento. Pero aquí está que por lo menos en este grupo, las personas que utilizan el transporte por encima de todas las otros desplazamientos. Después sí tenemos el auto con 12 personas. Tenemos 4 personas que caminan todos los días para llegar a la facultad. Y también tenemos algunas mixtas de personas que a veces usan el auto y a veces usan el transporte. La bici, solamente 2 personas. ¿Hay bicipuerto aquí en la facultad? ¿Sí? Hay una persona que usa Uber, que ese es como el que se mueve en Suburban de transporte público. Hay una persona que se mueve en moto y en auto, y hay una persona que se mueve en transporte y en moto. Entonces, nuevamente, de nuestro universo gana las personas que usan el transporte público. ¿La que sigue? Ese es el ejercicio de la ciclovía recreativa dominical. Entonces, por un momento, lo temporal hace que la calle sea esa plaza, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos 15 años que lo podemos hacer? De hecho, aquí tienen ustedes vía recreativa también los domingos, ¿no? En el Cerro de las Campanas. Pero no sé si conocen la de Guadalajara o conocen la de Ciudad de México. Todas esas se hacen por parte de las autoridades.
La Ciclovía Recreativa de Morelia, somos la única asociación en todo el país que la opera. O sea, es decir, no necesitamos a nadie para poderla implementar. Lo único que necesitamos es el permiso. Y una de las cosas que suceden es que las banquetas del centro, las rampas para personas con discapacidad, están arremetidas 4 metros. Entonces una persona no puede ir en línea recta por la Madero con silla de ruedas, tiene que meterse 4 metros, baja y vuelve a salir. Entonces su trayectoria no es recta, es en U en cada cuadro. Por eso vemos los domingos a muchas personas que usan el arroyo vehicular, que es lo que les permite ir en línea recta. Y eso también habla de pensar la ciudad a las necesidades de cada uno de los usuarios. Entonces, ¿por qué no es seguro que una niña de 8 años pueda andar en patines en una ciudad? Son las cosas que debemos de recuperar. A mí todavía me tocó que era seguro andar en bicicleta en la cuadra donde crecí. Ahora ya no. Hay muchos vehículos. La que sigue, por favor. Otra de los grandes mitos de la sociedad son los puentes peatonales elevados, que son estas respuestas a que las personas puedan cruzar avenidas que no incluyeron a las personas en su diseño. ¿Qué hacen? Pues sacan del problema a los peatones. Nuevamente, la ciudad no es para los autos, es para las personas. Y entonces tenemos estos ejemplos, y aquí en Querétaro me imagino que hay varios, debe de haber varios, porque allá en Morelia hay otra, no traje esa foto, pero hay un puente milagroso, es de escalera y termina en rampa. Entonces empiezas discapacitado y ya a la mitad te conviertes y ya puedes bajar sin ningún problema en las escaleras. Este es de escaleras. Pensar la ciudad para todas las personas. Mi abuela tiene 94 años. Ella ya, su segunda planta ya no, tiene como 5 años que no sube al segundo piso de su casa. ¿Por qué? Porque subir un piso para ella es cansado. Ahora imagínense subir 2 pisos y luego volver otra vez a bajar 2 pisos. Entonces, esta parte de que vemos a las personas que cruzan a nivel, adultos sobre todo, estudiantes, y ustedes, no es lo mismo el puente peatonal a las 10 de la mañana, a las 7 de la noche, vas empezando a subir y hay 2 personas del otro lado, te bajas y te vas por abajo. ¿Por qué? Porque se vuelven riesgos. Entonces, pero esto es bien interesante porque esta es la solución que tenemos en las ciudades para que las personas puedan cruzar esas avenidas que están prohibidas para ellos. La que sigue. Entonces, nada más para darnos idea, nosotros hicimos un diagnóstico ahí en la ciudad de Morelia y teníamos 56 puentes peatonales elevados. Solamente 2 del municipio, 24 del estado y 30 ubicados en carretera federal. Una de las cosas interesantes es que a le hicimos un diagnóstico, vimos cuántos eran de rampa para que fueran accesibles, cumplieran con pendientes que fueran realizables por una sola persona en silla de ruedas, es decir, que no tenga una pendiente muy elevada, que haga imposible que una persona en silla de ruedas por su propia fuerza pueda subir la rampa. Y el ancho, nos encontramos puentes que medían 90 centímetros de ancho. Una silla de ruedas mide 86 centímetros de ancho. Si suben 2 sillas de ruedas, se intercambian la silla de ruedas y bajan, o se van a parar, van a doblar la silla, o sea, sí, una serie de problemas reales que se enfrenta la gente en este tipo de infraestructura. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nuevamente, ser disruptivo. En algún momento del 2018 al 2021 estuve al frente de la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Morelia y los 2 puentes municipales que tenía la ciudad ya no los tiene.
¿Por qué? Porque uno, si se fijan, ¿dónde estaban ubicados? Es decir, en una avenida de cuatro carriles con camellón al centro, es decir, la gente podía caminar, pasar por abajo. Hoy en la avenida Corregidora es donde viene el Querétaro. ¿Dónde? Zaragoza. Pusieron un paso peatonal elevado, que es nuevo. La última vez que vino no estaba. No sé si tiene 2 años o algo así, pero pusieron un cruce peatonal semaforizado para poder cruzar del parque a la estación del BRT. Entonces, hay acciones que no tienen lógica. Este puente lo usaban 3 personas. Es decir, ¿y qué pasaba con la gente que pasaba por abajo? Pues les pitaban, les avientan el vehículo, es decir, generan condiciones luego medio raras ahí de unas agresiones. Entonces lo que hicimos fue, si ya tenemos 4 carriles y un camellón, hay que hacer cruce peatonal elevado y quitamos el puente. ¿La que sigue? Entonces, pasas de tener esto, si se fijan, en la foto, están las personas para cruzar por abajo. Entonces, antes pues la gente les pitaba, huevón, ¿no? Por eso la importancia de que habló nuevamente que en el espacio público cómo fomentamos los encuentros, ¿no? ¿La que sigue? Entonces pasas de tener un cruce de 20 metros a nivel por uno que tenías que subir 2 pisos, bajar otros 2 pisos, y de 20 metros haces un recorrido de 180 metros, ¿no? Es decir, eso es lo que conviene. ¿La que sigue? Oye, te llevaste el puente y es barandal en tu casa. No. Los puentes tienen una función y además muchas solicitudes en las colonias populares, que muchas de ellas están en zonas de barrancas, pues estas acciones les cambian la vida. Entonces sí, se requieren puentes, pero es para otro tipo de solución, no para cruzar avenidas. ¿La que sigue? Entonces también la nueva gestión, es decir, abajo tenemos la misma calle, esa calle se llama Ocampo en la ciudad de Morelia, e implementamos toda la política de sustentabilidad, de equidad y gestión del estacionamiento, porque también es bien interesante que, pues si tú permites, una calle se puede retacar de coches en primera, segunda fila. Entonces pasamos de tener calles pensadas para mover autos a calles pensadas para que te den confort y te mejore la experiencia de viaje si eres peatón. Porque nuevamente en una colonia popular pues hay más viajes que se hacen a pie. Y entonces es bien interesante que esta calle, que tenía una afluencia vehicular menor, se hace un puente para cruzar uno del río, conecta a la universidad. Y entonces todas esas banquetas ahora en las tardes ves a la gente sentada afuera haciendo comunidad. Las personas en la calle nos ayudan a que esas violencias disminuyan. Como sociedad tenemos muchas tareas, pero la más importante es que hay otro problema que nos decían los vecinos: oye, es que esas jardineras nos van a llegar ratas, drogadictos, o sea, en verdad, casi va a haber un árbol y va a salir un marihuano ahí. Pero la realidad es que, pues, los únicos que han aparecido ahí son ellos mismos. Es decir, ya están utilizando su calle como punto de encuentro. ¿La que sigue? Entonces, pasar a pensar en mover solo autos, a empezar a generar espacio. Entonces, mobiliario, ahí los árboles, las jardineras infiltrantes, espacio público, la calle como espacio público, invitar a estar. Luego es más común las acciones
de que se ponen bancas no muy anchas porque no se vayan ahí a quedar a dormir, o le ponemos piquitos a los marcos de la ventana porque no quiero que nadie se me quede. Todos síganle, somos tránsito, ¿no? O sea, 10 minutos caminando. A ver, las personas grandes, adultos mayores, ya requieren tener un espacio para descansar, más con este sol. Entonces, pensar en hacer acciones que te ayuden e inviten a que la gente esté en la calle. ¿La que sigue? Obviamente también la perspectiva de género. Claramente, la perspectiva de género no la podemos hacer nosotros, yo no la puedo hacer. O sea, yo no puedo irme con una tablita a ver cómo se van a sentir las mujeres en el espacio público. Esos son ejercicios que deben de ser realizados y siempre tomados en cuenta de las mujeres, pensando para las mujeres. Entonces, algo que ayuda mucho son las auditorías de caminabilidad. Estas auditorías, además, tratarlas de hacer en el horario nocturno, porque es donde puedes obtener más información del estado del estado actual de la calle, ¿no? Entonces, fomentar esto es muy importante porque nos permite, pues uno, salir del sesgo, y segundo, atender problemáticas que luego alguien dice, es que es poner un foco. No solamente es poner un foco. Hay más tarea que hacer, pero hay que visibilizar el problema. ¿La que sigue? Los cruces seguros. Esto es el centro de la ciudad. Son una zona de escuelas, la plaza de San José. En esta calle, el transporte público, si ustedes se fijan, ahí se ve una persona caminando. En 2 años seguidos atropellaron a 2 mujeres mayores y perdieron la vida ahí. Entonces nosotros como ciudadanos mapeábamos y siempre estamos al pendiente de los decesos peatonales y ciclistas que hay en la ciudad. Entonces cuando llegamos a ser autoridad nos propusimos resolver el problema, porque el problema no tiene que ver con educación. Una persona que va a ir al PAN en una zona céntrica, no es una cuestión de educación o falta de educación que haya muerto, fueron condiciones de infraestructura que permitían que hubiera riesgos. La educación sí importa, pero es más la infraestructura. Lo que salva vidas es la infraestructura. ¿La que sigue? Entonces, para poder hacer el cambio, la que sigue por favor. Para poder hacer el cambio, se hacen modelaciones urbanas, se les llaman los urbanismos tácticos, donde se hacen propuestas de diseño a nivel de calle, pero lo más interesante es que cuando tú haces estas propuestas pensadas para los peatones, los ejercicios y la opinión de las personas que caminan es interesantísima. Es decir, acá del lado izquierdo, ¿cómo les parece la propuesta? Excelente, buena, regular y mala, ¿no? Entonces, a veces se bajaban automovilistas bien enojados, iban y le ponían mala, ¿no? y se iban. Pero la realidad es que las personas que caminan, cuando tú haces la que sigue, cuando tú haces las propuestas de intervención, este es el urbanismo, son las modelaciones, entonces te permite interpretar geometrías y también, sobre todo luego, alguien dice, es que el camión no va a dar vuelta, ¿no? Es que vamos a quedar atorados. Todo eso te permite hacer una gestión del proyecto a nivel calle. Y esto es muy interesante porque, uno, esto lo decimos como autoridad, pero ya lo hacíamos como sociedad civil. Ahora ya no soy autoridad y lo sigo haciendo como sociedad civil, porque estos cambios puntuales sí te ayudan a resolver problemas, obviamente, puntuales, ¿no? Entonces, estos urbanismos tácticos, la experiencia de las personas, la que sigue, te permiten hacer las gestiones para terminar en algo así. ¿Bien? Entonces, terminas aprovechando el espacio que había, no le quitamos más carriles a las trayectorias, incluso si ustedes ven la foto se ven las huellas de los vehículos.
En la foto anterior también se veían las huellas de los vehículos. Todo lo demás era espacio subutilizado o que servía para que se estacionaran en doble fila, en triple fila, y entonces se estacionaban en las esquinas y eso sí generaba los riesgos para que las personas tuvieran algún problema. Entonces, esto son acciones también puntuales para salvar vidas en lugares donde hubo pérdidas humanas, ¿no? ¿La que sigue? ¿No? Entonces, este es de los ejercicios que más me gustan porque además también tuvimos muchos problemas con el sector del transporte público porque es uno de los nodos. Hay 90 rutas en Morelia y como todas las rutas de nuestras ciudades mexicanas, todas van al centro, 78 rutas pasan por ahí. Entonces decían, oye, pues vamos a hacer tráfico. No vamos a hacer tráfico, porque no podemos ensanchar más las calles. Los carriles ya existen, lo único que estamos haciendo es dándole seguridad a todos los usuarios y obviamente respondiendo a que el diseño, la prioridad son las personas. ¿La que sigue? Los parques de bolsillo, que también pueden ser intervenciones muy interesantes, muy atractivas. Esto es lo que estamos haciendo ahorita y con esto ya prácticamente cierro. Es decir, las ganas de seguir proponiendo, buscando estas mejoras en el entorno, pues deben de ser constantes. Entonces, en este momento estamos allí con el Ayuntamiento de Morelia para hacer 5 parques de bolsillo en la ciudad. Estamos vinculados con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Los estudiantes y nosotros como taller vamos a empezar a generar dinámicas para hacer propuestas de diseño. Esta es la que tenemos avanzada, la que sigue. Y con esto solamente quiero decir que cuando tú, la que sigue por favor, le preguntas a los usuarios, es decir, aquí quise traerme lo que veíamos en foto en unas láminas y pegatinas, la experiencia de las personas. Es decir, un cruce, si ustedes se fijan, es muy amplio, con mucho espacio. Entonces las personas, hay escuelas ahí, hay 2 escuelas. Entonces cuando llevan a los niños, tienen que cruzar corriendo porque hay camiones estacionados o pasan los vehículos muy rápido. Entonces, 2 personas dijeron que era mala la intervención. Ya son de estas personas que van en auto, se paran y se regresan, se ponen ahí. Que está mal, ¿por qué? Pues porque está mal, no hubo una razón. Una persona dijo que era una acción regular, un poco más de 40, casi 50 personas dijeron que era una acción buena y casi 160 personas dijeron que era excelente. Es decir, nuevamente el diálogo y la gestión del espacio público y las personas que caminan evidentemente sienten el cambio. ¿Sí? Entonces, al final lo que quiero decir es que hay muchas acciones que pueden hacerse, que el cambio sí es posible, solo hace falta infraestructura. Esta foto me encanta, es la misma avenida Madero, nada más que la zona poniente, donde hicimos una ciclovía y decían, es que nunca vas a ver a niños en bicicleta en esa ciclovía, ¿no? ¿Por qué no? Puede haber niños en bicicleta si ya hay una ciclovía que lo hace seguro, ¿no? Entonces, son los nuevos actores, es parte del cambio y parte de la gestión del espacio, ¿no? Entonces, pasamos de tener una avenida que era plenamente vehicular a una avenida donde, si la ciclovía me hace sentir orgulloso, estoy más orgulloso de las banquetas. Nos hicieron una auditoría, una asociación de personas con discapacidad en silla de ruedas y se aventaron 2 kilómetros de la intervención porque no había un solo momento en el que bajaban. O sea, es una pendiente constante. Todos los accesos a las casas teníamos rampas de todo tipo, nos peleamos 3 meses con vecinos, pero logramos que hubiera una banqueta plana.
Y eso para mí son de las cosas, por ejemplo, que me hacen sentir orgulloso, porque una de las cosas que decía siempre mi abuela es que ella no camina porque no tiene banquetas planas en su ciudad. Entonces es pensar no solamente en las infancias, sino pensar hacia donde ya vamos todas y todos los que estamos acá. No vamos a regresar a ser infancias, no vamos a regresar a ser niños y niñas, pero sí vamos a pasar a ser adultos. Ya vamos a necesitar una banqueta plana, porque la idea es caminar. Muchas gracias. Bueno, ya que escuchamos a nuestro ponente, viene una sección de preguntas e impresiones de la comunidad. Entonces, quien guste participar, pues es libre de hacerlo. ¿No, nadie? Mejor así, todo claro. Cuidado con los Se me hizo súper interesante cuando hablaste de esto de la cultura del automóvil. Y también creo que está como muy ligada a esta idea del éxito, ¿no? que tenemos como personas, que pues queremos tener más dinero para poder comprar más automóviles, y entonces no solo ya basta con tener un auto, sino tener varios como para demostrar ese poderío, ese poder adquisitivo. Y que pues hay muchas cosas alrededor muy complejas que se configuran, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vas a llegar a un restaurante 4 estrellas caminando, ¿no? Tienes que llegar en tu auto, por eso vale el parking, por eso, y también qué tipo de auto, ¿no? Puedes llegar ahí. También las plazas comerciales están diseñadas para el automóvil. A mí me sorprende mucho que llegar a Plaza Esfera caminando aquí en Querétaro es básicamente tener que pasar por un puente donde hay una banquetita de, qué sé yo, 50 centímetros, donde los carros pasan a toda velocidad y no les importa que tú estés ahí como cruzando, ¿no? Y todas esas configuraciones del espacio que, como bien dijiste tú, se hacen solo alrededor del automóvil sin pensar en las personas a pie. Y pues como esta idea de que si usas camión o te mueves en camión, pues aparte de que eres pobre, ¿cómo te va a ver la demás gente, ¿no? Si no tienes un vehículo, al menos por familia o en tu trayectoria de vida. Sí, está interesante lo que dices, porque justamente cuando estábamos con el tema de la ciclovía y cuando promueves mucho la agenda también ciclista, te dicen lo que pasa es que tú quieres un pueblo bicicletero, ¿no? Entonces, si usar el transporte público es de pobres, andar en bicicleta es de alguien que ni siquiera puede pagar el transporte público. Entonces, como estas ideas, como ya muy de que el desarrollo y lo moderno y como bien lo señalas, la cultura del éxito dice que antes de tener una casa, pues debes de tener un automóvil. Entonces, a veces está padre cuando tú llegas en bicicleta a un restaurante que tiene valet parking, ¿no? Y dices, ¿dónde dejo? Porque son como estas acciones disruptivas, ¿no? Pero al final sí, esta cultura del éxito o esta publicidad que a veces se ve en el metro de la Ciudad de México de créditos de automóvil. Entonces vas en el metro y te están vendiendo un auto diciendo que si ya estás cansado del sistema, pues ahí hay unas ofertas, ¿no? Y uno de los retos que sí tenemos como en nuestro país es que las motocicletas están siendo ya muy accesibles y van a ser todavía más baratas. Entonces, lo que tenemos en Michoacán es que la gente se bajó del transporte público. Pasamos de ser, en Michoacán en el 2015, el transporte público era el segundo modo de transporte. Primero se caminaba, se andaba en transporte público y después se andaba en auto. Ahora es al revés. Primero se camina, luego se usa automóvil y ahora es tercer lugar transporte, porque en el automóvil lo consideramos como también los viajes en moto. Entonces hay, y no sé, los que van hacia aquel lado
Uriangato, Moroleón, pueblos que eran bicicleteros, se motorizaron. Y ahora tenemos un problema todavía más difícil, que es cómo vamos a regular a las personas que se mueven en moto. Es decir, entonces hay problemas con la motorización y perfectamente anclados a una propaganda que durante muchos años, películas, programas, nos decían muévete en auto, muévete en auto. Y ahora tenemos que ir en contra de eso. Entonces, no solamente es ir en contra de autoridades que se mueven en auto, sino que la idea de muchas personas, como aquellos vecinos que decían que la ciclovía recreativa dominical hacía que no fuera gente porque estaban acostumbrados a ver los coches ahí en el semáforo. Entonces, son las ideas que se tienen que ir transformando. Por eso me parece interesante que el diálogo no solamente se dé en las facultades de ingeniería y de arquitectura, sino cómo la filosofía, cómo las letras reflexionan y van a ayudar, deben de ayudar a profundizar, porque esa es nuestra labor. Yo como antropólogo, las ciencias sociales es a donde le metemos, ¿no? a ese movimiento, a cómo vamos a romper, qué artículos podemos generar para fomentar un cambio y destruir el mito que el auto es la mejor forma de moverse en la ciudad. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartir y pues poder contrastar también como las experiencias de la movilidad pues nuestros contextos y encontrar también semejanzas, las luchas comunes respecto a la movilidad. Mi comentario o pregunta va en torno como hacia dos elementos. Uno es respecto hacia la biodiversidad, pensando como en que también cohabitamos con otros seres, con otras especies, que, o sea, si bien este sistema ya anula a las personas peatonas, creo que aniquila a todos los demás seres de otras especies. Ahora sí que podemos verlos como todo el tiempo lagartijas, ranas, otras especies, pues batidas en el pavimento, ¿no? O sea, creo que es algo que también está interesante poder explorar como más allá de lo humano, el tema de la movilidad de otras especies, cómo se podría plantear también en la discusión, y también el tema de la infiltración del agua. Creo que también las ciudades, o sea, Querétaro está completamente impermeabilizado, ¿no? O sea, es un desastre en los periodos de lluvia. La ciudad se inunda, se hace un caos respecto a la movilidad, es un infierno de agua. Y creo que también es otro elemento que justo la sobrepavimentación, ¿no? El pensar que la ciudad se construye solo para los autos, pues sí, genera todos estos conflictos, ¿no? A otras escalas. Y sí, no sé, ¿cómo es esta situación en Morelia respecto, por ejemplo, a inundaciones? Sí. Bien, bueno, son dos planteamientos y reflexiones también. Voy a empezar por la fácil, que es el agua, el manejo del agua. Efectivamente, pues, la pavimentación o el asfalto que ponemos en nuestras ciudades pues, no permite la permeabilización. Perder camellones significa también que pues, el agua se corre. Entonces, las infiltraciones, promoverlas es fundamental. Por eso estas acciones como de los cruces seguros y que haya gestión del estacionamiento y que en las esquinas podamos generar ciertas condiciones o en áreas donde el manejo del agua pluvial te permita hacer la infiltración, porque no solamente es el problema de cuando está inundada nuestra ciudad, es que esa agua ya no llega al manto freático. Y entonces, antes, si perforabas 200 metros para encontrar agua, ahora están perforando 400 metros para encontrar agua. ¿Por qué? Porque el agua la estamos mandando a otro lado.
Entonces, son temas que sí tienen que estar sobre la mesa. Hay pavimentos permeables, o sea, sí hay, pero no se está tomando como algo prioritario. Entonces, los jardines infiltrantes son soluciones. Defendamos los parcamellones y áreas verdes que seguimos teniendo en la ciudad y promovamos que tengamos más. Y con eso empato tu pregunta con que compartimos el hábitat. La flora y fauna normalmente decimos, sí, voy a ir a la reserva del cielo porque ahí un megabosque y está bien, pero la realidad es de que, como tú lo dices, hay especies que cohabitan en las zonas urbanas. Los tlacuaches, por ejemplo, que son víctimas de que es una ratotota y la atropellan. Entonces, todas estas especies que están, es bien interesante porque, bueno, las velocidades en las zonas urbanas pues deben de pacificarse, es decir, vialidades ya de 80 a 100 kilómetros por hora en una trama urbana no deben de existir. La máxima puede ser 80 y de ahí un poco para abajo, pero hay gestión. Si tú tienes una zona urbana conectada con parques, pues puedes hacer pasos de fauna que existen y son buenas soluciones porque también las especies se adaptan, ¿no? Es decir, son acciones que pueden hacer la diferencia para que ciertas especies puedan salvarlas. Otras, pues es más difícil frenarse ante una mariposa, ¿no? O sea, es decir, pero deberíamos si tú te estás desplazando a 30 kilómetros por hora, que es lo que debe de suceder en el 80% de las realidades de las ciudades, es muy posible que haya una mayor interacción en donde no necesariamente las especies, también va a depender del tamaño que las puedas estar protegiendo, ¿no? Hay ya acciones. Nosotros en la ley de movilidad del estado de Michoacán metimos que los semovientes también son peatones, es decir, vacas, cabras, caballos, todos esos son peatones, ¿no? Entonces, no se dieron mucho cuenta con algunos diputados cuando lo votaron, pero ya lo tenemos, ¿no? Es decir, sí es interesante porque pues, vas ampliando la escala, es más fácil defender a los perros y a los gatos, pero pues, hay muchas más especies, sobre todo en estados como Michoacán, que tenemos muchas zonas rurales y están las vacas y les echan coches, ¿no? A ver, espérate, o sea, en el pueblo la vaca tiene prioridad, ¿no? Es decir, son cosas que pueden ir avanzando y pues ya está la ley, pues ahí luego les digo el artículo y cópienlo y promuévanlo acá. Es decir, se puede ir gestionando a favor de las especies, ¿no? Tal vez difícil para muchas, pero en ese sentido avanzar y respetar las vidas de todos, ¿no? Buenos días a todas, todos, al ponente, muchas gracias, Ignacio Gómez. Comentando justo con el respeto de la vida, ¿no? Hace tiempo, como 15 días, hubo un caso en redes sociales de un ciclista que bajaba la Cuesta China a 80 kilómetros por hora y lo va grabando un camionero. No sé si lo vieron. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Bueno, derivado de esto, justamente surgieron muchos comentarios, obviamente todos casi de odio hacia el ciclista, que eso merece, que por eso hay muchas bicicletas blancas y todas esas cuestiones. Entonces, eso te hace pensar, ¿no?, sobre qué valor le estamos dando a la vida ahora y cómo le damos esa prioridad a la cultura automovilista machista. Entonces, bueno, eso era un comentario que quería hacer. Y en este auge que hay de los vehículos de movilidad personal, ¿no?, monopatines, bicicletas y el uso del espacio urbano, que justamente antes de eso había por Plaza de Toros, una persona en su patín, ocupando un carril, ¿no?, en su justo derecho, pero los mismos comentarios, ¿no? ¿Por qué usan ese espacio? Y como comentaba la compañera, la zona de Plaza Esfera, Plaza de Toros, es para gente que una visión capitalista del desarrollo de las ciudades, ¿no?, que no te permite peatonear esa zona, ¿no?, que también es de hospitales y que justamente en su afán de, ahorita con el nuevo paseo, intentaron peatonizar, pero no, quedó deplorable, ¿no? Personas de la tercera edad que quieren llegar a algún otro lugar a menos de 500 metros tienen que dar 4 kilómetros de retorno para poder llegar a su espacio. Entonces, justamente esos procesos que aquí tuvo esa oportunidad de poder mejorar, lo hicieron allá, pues
quedó todavía estancada, ¿no? Y ya, eso era lo que quería comentar. Bueno, que en torno allá también se dan esos comentarios de odio hacia las personas que usan otro medio de movilidad distinto a vehículos. Sí, esa parte luego es bien común que va una persona en bicicleta o en otro modo de transporte y se genera una violencia alrededor de eso. No fuera un vehículo a la misma velocidad, porque entonces no pasa nada. Es decir, son cosas distintas como es. Nuevamente, el espacio público, el lugar donde interactuamos con el otro. Entonces, entre peatones nos vemos la cara, ¿no? Los que andamos en bicicleta, luego a la misma hora te empiezas a encontrar a la misma gente. Es decir, ya te empiezas a saludar a la tercera vez. Y cuando vas en auto no te saludas con nadie. O el único saludo es una señal así. O sea, es decir, es bien interesante cómo los otros modos de transporte sí fomentan una interacción como más positiva entre las personas, y en el otro pasa algo y luego te pones fiera. Entonces, este es mi espacio, o sea, todo vinagre territorial. No sé si han visto una caricatura de Goofy que se llama Mr. Jekyll, que es Goofy, es una caricatura de los 60s. Entonces, Goofy sale de su casa, es todo amable, saluda al vecino y se sube al coche y se transforma en Mr. Jekyll. Y entonces pasa de ser la persona amable a empezar a entrar en el road rage, ¿no? Y se transforma y entonces va peleando con todo el mundo, quiere atropellar peatones, incluso el logo es un coche de los 50, así todo grande, tiene un logo como el de Mercedes, pero es una mira, ¿no?, para los peatones. Entonces se transforma el cuate, se baja del auto y vuelve a saludar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En los 60s. Es decir, Walt Disney se dio cuenta del problema y de los problemas que existían. De hecho, culpabilizar a los peatones, y hay todo un estudio ahí, es bien interesante. Al principio los autos en varias ciudades de Estados Unidos, en los 20s, prohibieron la circulación de los vehículos por la cantidad de peatones que atropellaban. Entonces tuvo que haber toda una campaña, promover el auto para responsabilizar al peatón. Está documentado. En los 30s hubo un cambio en donde pasaron de prohibir autos en las calles a prohibirle al peatón a que anda en la calle que tiene que usar la banqueta. Es decir, fue un modelo, o sea, fue Ford, tiene nombre y apellido quienes hicieron el cambio de culpabilizar a los peatones. Entonces ahora el peatón es el que tiene que respetar al automóvil, ¿no? Y no cuando era al revés. Hoover fue de los que encabezaba ahí una campaña y una cruzada en contra del auto en Estados Unidos y los países. Está interesante también luego echarse una revisada de cómo las cosas cambiaron. Pasaron a echarle la culpa a los peatones. Entonces, y nada más para cerrar con el asunto de la ciudad y cómo está construida, con el comentario también que hacía, de esta gestión de estos espacios que no se pueden caminar y que esta cultura de moverse en auto pues es la de privilegio. Casi siempre uso una foto, no la traje ahora, de Paul McCartney usando el metro en Londres. Todos sabemos quién es Paul McCartney. Paul McCartney me imagino que es un tipo que no tiene una cuenta bancaria, entonces no es alguien pobre, para decirlo así. Entonces, ¿por qué él sí usa el transporte en Londres? ¿Por qué no es? Seguramente tiene sus limusinas y cosas, pero usa el transporte público. Entonces, sí se puede fomentar y rescatar y promover el transporte. No creo que haya algunos transportes, las combis, por ejemplo, lo que sí pasa en Morelia y no le va a superar ningún servicio de transporte público es que normalmente tardan 5 minutos en pasar. ¿Sí? Allá la gente no sabe lo que es esperar el transporte público en la zona urbana. En la zona suburbana sí, la hora, la media hora. Pero en general tú sales a la calle y espero la guinda, que es la que me lleva al centro,
5 minutos y pasa una combi, ¿no? Es decir, Pedro que tiene la combi, yo no quepo, o sea, tengo que ir así, si me toca parar. Entonces ya ir así, ¿qué pasa? ¿No? La persona que está atrás de mí, ¿no? Es decir, nuevamente pasas de el perfume de tu coche a que alguien te tenga que estar oliendo, ¿no? Entonces es dignificar el transporte. O sea, que puedas entrar parado, sí ayuda. Bueno, y en ese sentido, pues aquí supongo que en Morelia también las aceras son mínimas, ¿no? Entonces, compartir el espacio público también de nosotros como peatones, eso implica otro reto, porque venimos grupos de 3, 4 y que se trabaje, ¿no?, al arroyo vehicular. Hay un sentido, por ende, digo, la movilidad es orgánica, ¿no? Por lo que tenemos entendido, ni a la orilla ni derecha, pero ¿cuál es la forma correcta de caminar? ¿Cómo somos a ser un buen peatón? Y de ahí trasladarlo a otros medios de movilidad, obviamente. Va. Qué bueno que tocas este tema, porque siempre digo algo que a muchos no les gusta. ¿Te acuerdas la imagen de quiénes son peatones? ¿No? Esta imagen que veíamos una persona con... A ver, si la persona tiene ceguera, ¿le vas a pedir que camine del lado derecho? No, yo por eso entiendo desde mi perspectiva que debo de promoverle a él, sí, justamente, pero hablando de personas que no tienen... Entonces, ser un buen peatón es tener una buena banqueta. O sea, es decir, también una banqueta, pues del lado izquierdo están los postes, del lado derecho están las ventanas, están las macetas, están las rejillas, es decir, hay una serie de cosas. Un tema adicional, las calles, el diseño en la ciudad, se hace como las carreteras, los encharcamientos van pegados a la banqueta. ¿Por qué? Porque pues, la corona de la carretera hace que evites que tengas en el asfalto, en el carril, los encharcamientos para que un coche en una carretera que vas a 80, 90 kilómetros por hora no pierdas el control. Pero en las ciudades, ¿por qué está del lado derecho? La alcantarilla puede estar perfectamente al centro que al lado derecho. Pero del lado derecho te mojan los peatones. ¿No? O sea, el charco está del lado del transporte público, del lado de la bicicleta y del lado de los peatones. Entonces, eso es cambiar. Hay criterios que sí ayudan a que los peatones no sufran. Entre ellos es por qué hay encharcamientos del lado derecho si los puedes poner al centro del carril. A 30 kilómetros por hora no te vas a voltear con un charco en medio de la calle, ¿verdad? Segundo, el ancho de las banquetas. ¿Cuál debe ser el ancho de las banquetas? Lo deseable es que sean anchísimas, para que si pasan platicando con 3 personas, pues no tengas que ir en fila india, o no tengas que ir como pasajero de auto 2 y 2. Pues no, o sea, es que por eso ser un buen peatón es tener una buena banqueta, porque tampoco esta parte de, si es que del lado izquierdo se pegaba a la pared, o sea, no podemos poner como como ser tan imperativos como lo vamos a hacer con los vehículos. A los vehículos sí les tenemos que poner reglas, ellos sí tienen que tener un área delimitada, y las personas, o sea, las ciudades de ellos. Entonces sí, ahí sí me sale lo peatonal por todo. Y los ciclistas que vamos a salir a las banquetas tienen prioridad las personas. Por eso circular por el arroyo vehicular, sí, pero hay gente que le da miedo ir en el arroyo vehicular, y también es válido subirse a la banqueta a que te atropellen. Pero lo que no está bien es que ya sea como tu área y quitar a los peatones, ¿no? Pero en ese sentido, la única forma de ser un buen peatón es tener una buena banqueta. ¿Alguien más? Sería ya la última pregunta, reflexión, intervención. Hola a todos, a todas, todos. Pues muchas gracias por esta charla, Antonio, que está muy ilustrativa, y bueno, pones el caso de Morelia y Querétaro como para resaltar estos contrastes, y que en mi caso, que ya evidenciaste que soy moreliana, pues claro que tengo como esta experiencia vivencial tanto en un lado como en el otro, y pues también felicidades porque yo he sido testigo de, como moreliana que regresa más o menos seguido a la ciudad, esta transformación, ¿no? de incluso de las áreas verdes, ¿no? Del bulevar para los niños, Mercedes, datos
cómo van de la mano, ¿no? Van articuladas estas dimensiones derivadas de proyectos así, en donde está la ciclovía, las áreas verdes, los niños jugando, que antes no existía, ¿no? Yo como niña era distinto de la apropiación del espacio público y ahora se ha transformado con sus bemoles y demás, ¿no? También pienso, y ahora sí pensando en preguntas más precisas, ¿cómo ha sido la experiencia, lo mencionaste muy por encima, de estas prácticas disruptivas, sobre todo para confrontar al transporte público en Morelia, que además se sabe que son, o sea, la grilla en todos los sentidos? Michoacán es como un foco, ¿no? Pero también sé que en el transporte público hay como muchas trabas. Entonces, ¿cómo ha sido esta disputa como asociación civil, sobre todo, para enfrentar este tipo de problemáticas con el transporte, por un lado? Y por el otro, en el caso del experimento que hicieron, lo que están haciendo ¿cómo decía? Con las chicas, con la perspectiva de género, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué han detectado? ¿No? Porque justo yo me veo ahí, ¿no? O sea, con el acoso callejero, como chavita, como universitaria en la Ciudad de México también, o sea, eso en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué han rastreado? Si bien no sé si haya como ya cifras más precisas o estadísticas de cuáles son las problemáticas que hay que enfrentar, qué se ha funcionado y qué no, desde esa perspectiva de género de a pie, ¿no? Y esas serían como mis dos preguntas. Y felicidades. Hay otra cosa, y en la combi de Morelia además se saluda, ¿no? En otros lados no se dice buenos días, con permiso, nada. De las combis, más de una para se saluda. Y eso es lindo, porque en otros lados te gocean, ¿no? Gracias. Bien, bueno, nada más. Esta parte del Boulevard García de León es una zona de la ciudad que es un camellón en una colonia que en los años 80 estaba muy densamente habitada y ahora nada más viven adultos mayores porque todos los hijos ya viven en las zonas desarrollos, zonas suburbanas de Morelia. Y es bien interesante porque en toda una administración, o sea, en 3 años, la obra más representativa de Morelia fue espacio público. Y a mí me sorprendió porque el gobierno del estado hacía pasos superiores, todo, y se pelearon la atribución de ver quién. El gobierno del estado decía, sí, lo hiciste en tu municipio, pero fue con mi dinero. Entonces yo también puedo ir a tomarle fotos y decir que es una acción mía. Cuando se gastaron 500 millones de pesos haciendo 2 pasos superiores elevados. Y en el Boulevard se gastaron 20 millones de pesos y se estaba peleando una obra de 20 millones de pesos que tenía mucha gente, lo que dice Maite, es decir, adultos mayores, o sea, un camellón que se volvió, se le nutrió de vida. Entonces se volvió un espacio y a mí se me ha hecho bien interesante porque entonces es como validar que todas estas acciones que se proponen, pues ellos sin darse cuenta lo estaban haciendo, estaban peleando una obra que en costo debería de ser la otra aplaudida, ¿no? Es decir, pero ¿cuántas personas conocemos que van a tomarse fotos abajo de los puentes y de los distribuidores? Eso porque son espacios agresivos, son cero atractivos, ¿no? Entonces esa es una. Segundo, el tema con el transporte. Yo creo que todos los transportes o los transportistas son igual de problemáticos, nada más que cada uno a su nivel. A nosotros lo que nos pasaba es que una de las cosas fundamentales es que ellos estaban acostumbrados a que todo se negociaba con ellos. Lo que les molestaba era que nosotros traíamos la negociación de calle, es decir, ellos querían darnos la autorización de que ese punto que les dije, toda la gente votó a favor y muy pocos en contra, bueno, ellos decían que no iba a funcionar y que no servía y que bla, 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 y además, pero en el fondo era, ¿y por qué no nos preguntaron a nosotros? ¿No? Es decir, sí, te puedo preguntar, pero sé cuánto miden tus camiones o sé cuánto miden tus combis, lo demás, eres parte de la ciudad. Entonces estas fueron problemáticas, fueron trabas. Nos aventamos 1 año y medio con muchos problemas con ellos. Hay fotos bien padres porque nos clausuraban la ciclovía recreativa dominical
llegaban con las combis al centro de la ciudad y entonces su idea era la ciclovía, pues no la puedo usar en los domingos en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y entonces genera tráfico y entonces mi idea para oponerme a ella era llegar a las 6 de la mañana, hacer con sus combis llenar la avenida Madero, es decir, bloquear que ellos mismos no puedan circular y se iban a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, la gente, ahí lo interesante es que la gente, toda la gente de las fotos, unas señoras que hacían estas activaciones físicas como en una de las calles, se les pusieron bien rudas. Entonces, la misma gente salió a defender el programa, ¿no? Entonces, ellos no aguantaron 15 minutos de la ciudadanía diciéndoles que eso que están haciendo no es bueno. Entonces, sí ayuda y por eso creo que además, o sea, lo interesante es de que lo que dijeron que iba a pasar, no pasó. No hay tráfico, fluye y no hay atropellados. Entonces creo que eso ayuda. Y la tercera era... De la perspectiva de género, este ejercicio que hacen las chicas. Eso nosotros lo empezamos a incentivar. De hecho, una de las compañeras se quedó clavadísima con eso. Creo que incluso en el Congreso Peatonal que hubo aquí hace unos días, ella ha seguido mapeando. Y ahorita, ¿qué se tiene? Se tiene mapeadas las zonas de la ciudad donde hay más acoso a las mujeres. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues trabajar con las autoridades, por la parte social o el activismo, pues buscar que haya algunos programas que podamos implementar. Y la más importante, ahí pasan dos cosas, el acoso y sí, donde hay incluso toqueteo y estas otras acciones, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con la iluminación y es algo que se le está tirando. Esas zonas sean atendidas así. Bueno, a mí me gustaría agregar que si queremos espacios públicos, pues el auto va a tener que ser siempre. Y bueno, muchas gracias, Antonia, estuvo muy interesante. Gracias a todos ustedes, a todas, todos por aportar con su opinión, es muy valiosa y muchas gracias. Sí, más que nada recordar, ¿no?, cómo es que a partir de esta exposición se nos hace la invitación de replantear nuestra ciudad, ya que pues ¿qué es nuestro sino nuestras experiencias colectivas? ¿Qué es nuestro sino nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra historia?